Hola, yo te saludo con la paz del Señor Jesús. Esta es una edición más del Seminario Internacional transmitido por las redes sociales. Y esta es la publicación de este día viernes 18 de diciembre. En este seminario participas de clases rápidas y objetivas para que tú entiendas con claridad el proyecto de Dios para tu vida. Y hoy vamos a tocar el tema del Espíritu Santo y la salvación, una advertencia, con el pastor Jedel Tigueiros. Hermanos, la paz del Señor. Estamos de regreso en nuestro mini seminario internacional. El tema tratado el día martes pasado 15 quedó muy claro al respecto de el Espíritu Santo, la figura de la sangre derramada en el Calvario, la figura del Espíritu Santo derramado en Pentecostés. El texto que nosotros leímos fue para el entendimiento de los problemas, de los peligros al respecto de no entender el momento que estamos viviendo. Está aquí en Hebreos 10:29, que dice así: ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? El mayor castigo. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto, que es la sangre de Jesús, la vida que Él derramó en el Calvario, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Vean, mis hermanos, aquí hay una advertencia para el hombre de nuestros días que se levanta para blasfemar contra el Espíritu Santo. Aquellos que ya tuvieron una experiencia y ahora niegan. Y eso se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Quieres ver lo que Jesús dice al respecto? En Mateo capítulo 12, versículo 31 dice así. Observen bien. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y dice el texto: ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, el siguiente texto nosotros vamos a ver en Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Dice así: así que hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es decir, sin la sangre, tú no entras. Y la libertad que nosotros tenemos es usar la figura de la sangre, es decir, del sacrificio del Señor Jesús, que es su Espíritu, que es la forma como nosotros entramos delante del Dios Todopoderoso en la eternidad. Dice así, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, dice así: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces vean, la figura de la sangre, la figura del cordero, la misma figura de la sangre sin mancha, sin pecado. Entonces la sangre que Dios presentó al hombre no es el cordero que el hombre presenta a Dios, diciendo en Hebreos capítulo 9 versículo 20, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. No hay otra. Entonces, para sellar un testamento, para firmar, está la sangre de Jesús, el Espíritu Santo, y vamos a decir así: ustedes están sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y cuando el hombre niega este sello, él se levantó contra el Espíritu Santo y no tiene salvación ni en esta ni en la otra vida. Y Jesús dice así: quien peca contra el Hijo tiene perdón. Contra el Padre sí también, pero contra el Espíritu Santo no hay perdón, ni en este siglo, ni en el venidero, ni en esta vida, ni en la otra. Entonces vamos a ver, mis hermanos, la belleza de la figura de la sangre y su sacrificio en Apocalipsis capítulo 5 versículo 9, donde la gran multitud está de una vez para siempre. Dice así: cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y ahí, aún en el texto siguiente que queremos leer, de Apocalipsis 10,
Apocalipsis 7, versículo 14, dice lo siguiente: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mis hermanos, el mundo está en una tribulación, pero la iglesia ha lavado sus vestiduras, las ha emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. Aún en el primer versículo del capítulo 21 de Apocalipsis dice, vi la visión que está siendo allí proclamada, descrita para aquellos que serán victoriosos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Mis hermanos, aquí nosotros tenemos la expectativa de aquellos que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero, de aquellos que no regresan atrás, aquellos que no niegan la experiencia que tuvieron con Dios. El mundo se olvida, pero nosotros no podemos olvidarnos. Debemos tener en mente día a día, minuto a minuto, el clamor por la sangre de Jesús en nuestro corazón. Cuando venga una palabra en sentido contrario, clame por la sangre de Jesús, mantenga su posición, porque en cuanto tú estuvieses en comunión, tú vas a ser llamado en comunión con el Señor. Esa figura maravillosa del Espíritu Santo en tu vida. Yo voy a terminar leyendo junto con los hermanos, aquellos que nos acompañan, Hebreos 10:37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Se está refiriendo al proyecto de Dios de vida eterna para el hombre. Que Dios te bendiga. La paz del Señor. Señor.